¿Cómo resultaron los votos? Bueno, leímos el pasaje esta mañana, el Salmo 135, que es un pasaje increíble, el cual tiene un gran... me ha hablado a mi corazón profundamente esta semana mientras me preparaba este mensaje. No vamos a tomar el tiempo de volverlo a leer nuevamente una segunda vez, pero vamos nosotros a empezar a hablar del Salmo 135, porque tiene un lugar muy especial en el Antiguo Testamento. El autor no fue David, como muchos de los otros salmos, eso es muy claro. Y debido al lugar donde está este salmo y el tono de esto, la mayoría de los conocedores de la Biblia creen que esto es un salmo que se escribió después, mucho tiempo después de el reino de David y después de el tiempo de cautiverio y exilio de Israel y el regreso a la tierra prometida. Así que cuando nosotros estábamos leyendo ese salmo, si usted lo estaba leyendo conmigo, si usted estaba pensando, ese salmo suena familiar, he oído algo de esto antes, yo he leído esto en algunos otros pasajes, usted tiene razón. Si este Salmo 135 le parece conocido, no solamente por un salmo previo o por las escrituras anteriores, pero son parte también de otros pasajes del Antiguo Testamento. Nadie conoce realmente quién es el autor de este salmo, pero parece ser que esta persona compiló diferentes escrituras. Y una de las personas que yo leí que describió que el Salmo 135 es como un ramillete de salmos en el cual, como si alguien tomara una flor de aquí, otra flor de allá, flores de muchos lugares, y hace un increíble ramo de flores de diferentes lugares. El autor de esto regresó a los salmos que más amaba desde el Antiguo Testamento, pasajes muy importantes, y dijo, esto me gusta, esto es poderoso, esto es bueno. Así que lo fue armando así que cuando usted regresa y ve el Salmo 135 es como un ramo de diferentes pasajes que usted ha leído en la Biblia previamente, y como usted lo puede notar esta mañana, ya como lo hemos leído, lo importante y para poder leer y entender este salmo viene porque se tiene que tomar y aplicar a la iglesia de hoy en día. Si usted ha leído y usted dice, bueno, aquí ya no tenemos sacerdocio y nosotros como iglesia no nos sacaron de Egipto, tampoco nos han dado una tierra que nos han regalado para establecernos. No tengo mucha exposición o mucha a los ídolos de hechos de madera o de barro. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Esto es una pregunta justa si usted la tiene. Es una buena pregunta que hacer. El Salmo 35 especialmente habla a aquellos que buscan desde el principio cuando usted está hablando y cómo se relaciona con nosotros y con la iglesia. Se puede relacionar especialmente a la gente que está buscando alivio y descanso después de un tiempo muy oscuro, un tiempo difícil en la vida. Usted ve este salmo, como lo mencioné previamente, fue específicamente en los tiempos aquellos en el que Israel había sido sacado y había dejado Egipto, estaba en el exilio, y ese salmo tiene muchos paralelos espirituales y misionales. Y mucha gente que estaba en esa tierra no tenía nada, no sabía, había nacido en el cautiverio, entonces ellos no tenían conocimiento de lo que estaba pasando, cómo iba a ser la tierra. Era algo totalmente único para ellos y era algo único en la historia de Israel. O sea que esto realmente era traumático para mucha gente cuando están regresando, porque no sabemos cuánto tiempo había pasado y cuál es el lapso de tiempo desde que regresaron a la tierra prometida y este salmo fue escrito. Pero había sido un tiempo muy difícil. Ahora ellos están buscando encontrar esa gloria del Señor nuevamente, el gozo en el Señor una vez más. Y en el Salmo 135 fue escrito
para quien sea que lo escribió, que para la gracia del Señor este autor ayudó a restaurar a Israel y a recordarle lo que era importante de lo que tenemos. Así que nosotros, como muchos de ellos, podemos pasar por tiempos difíciles. Muchas veces nos sentimos exhaustos, nos sentimos abrumados y uno se pregunta si la gloria de Dios algún día nos va a iluminar y va a estar con nosotros. Muchas veces nos hemos sentido así en muchos tiempos de la vida y es aquí donde es bueno que para nosotros recordar que nosotros tenemos muchas cosas aún por las cuales agradecer al Señor, porque este es el tema que nosotros repetimos una y otra vez, alabar al Señor. Es bueno para nosotros seguir recordando que tenemos muchísimas más cosas por las cuales le tenemos que agradecer al Señor, que nuestra gratitud sea como nada, que sea nuestra gratitud lo que renueva nuestra mente, lo que nos dé la fortaleza para esperar lo que el Señor tiene para nosotros. Así que yo, como muchos de ustedes, yo sé en ese mismo testimonio como Israel, cuando uno ve a la vida, cuando tenemos cosas que no estamos atravesando, nos sentimos cansados, solos, y uno dice, ¿y esto sigue? ¿Esto es a lo que yo debería de estar emocionado? ¿Cómo puedo yo seguir adelante después de esto? Y muchas veces, como yo mismo, yo creo que usted se ha encontrado como que, ¿y por qué tendría que orar? ¿Qué queda para mí? Cuando no queda nada más para nosotros por hacer, nosotros podemos regresar a las verdades del Salmo 135 y las razones que nos has dado, que muchas veces Él nos está regresando y cuando no sabemos qué hacer, regresamos a orar a Él. Cuando no sabemos que parece que nada tiene sentido, nosotros alabamos el nombre del Señor. Empiece por ahí y vea lo que hace el Señor en su corazón y cómo Él lo va a renovar y va a renovar su mente. Así que con esa introducción, que en esa fundación que yo le estoy dando, vamos a proseguir nosotros estudiando el Salmo 135, hablando del versículo 1 y 2. Alabad el nombre del Señor, alabadle siervos del Señor. En los que estáis en la casa del Señor, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Ahora, este llamado para alabar al Señor y esto parece ser que está dirigido a los sacerdotes, porque los siervos del Señor que están en la casa del Señor, ahí en el templo del Señor, en los atrios de la casa de Dios. Muchos de ellos han hecho ciertas especulaciones que si esto es verdad, de que este salmo fue compuesto por durante uno de los festivales de esos tiempos, en los que ahora ellos regresan a la tierra y empiezan a hablar, como en diferentes libros de Ezra, de Nehemías. Vemos cómo se restauran los templos cuando ellos regresan. Y ahora todas esas festividades, todo esto se vuelve a integrar en la nación. Así que puede ser que es muy posible que el autor de este salmo está usando uno de estos festividades en el templo para escribir de este salmo. Así que está hablándole a los sacerdotes de ese tiempo, a los líderes religiosos, que les está diciendo, encuentren la alabanza en tu corazón, tal como lo hizo Israel, que ellos encuentren el modo de agradecerle y orar al Señor. Pero no es solamente para los líderes espirituales, pero les dicen a ellos, tú tienes que llevar a la gente en alabanza, guiarlos en alabanza. Les dice a los sacerdotes, tu llamado es tanto tuyo como el mío para alabar al Señor. Ellos y nosotros estamos específicamente llamados en el versículo 1 para alabar el nombre de Dios. Esto no es solamente alabar al Señor y el nombre del Señor como si fuera un nombre. Esta es una llamada para conocer al Señor, para conocerlo profundamente y darle alabanza. Cuando decimos que alabamos el nombre del Señor, es alabar a Dios mismo. Y porque el nombre del Señor está aquí expresado y se llama Jehová, es como ellos lo hablan. Cualquier nombre que usted use para Él viene de la palabra hebrea, en la cual significa un ser o estar.
O sea, el nombre de Dios es en sí mismo en el Antiguo Testamento nos comunica una de las verdades más fundamentales, la cual es que Él solo, Él es el que tiene las calificaciones, tiene las cualidades de ser. Él inmediatamente es diferente a nosotros, cuando revela su propio nombre. Usted y yo, nosotros existimos, nuestra creación misma. Somos de sus manos. Había un punto en el que algún tiempo en que nosotros no existimos, pero Él siempre ha existido. No hay nada ni nadie que le debe que tiene las características de Dios, porque Él siempre ha sido, y en su mismo nombre, cuando nosotros decimos alaba su nombre, se identifica como alguien diferente a nosotros. Y una y otra vez vemos nosotros desde los primeros 2 versículos, usted ve cuando dice alabe al Señor, alabe su nombre. Me gusta lo que dijo John Calvin en su comentario en el versículo 135. Para evitar cualquier sentimiento de cansancio que pueda surgir de la repetición muy frecuente de esta exhortación a alabar a Dios, solo es necesario recordar que no hay sacrificio en el que Dios se deleite más que en la expresión de alabanza. Nosotros vemos una y otra vez ese recordatorio, alabar al Señor, porque cuando alabamos al Señor, eso le agrada. Nosotros vimos en el versículo 133, dice Él es, la alabanza al Señor es propia para Él. Y muchas veces parece que no parece tener sentido, tenemos más preguntas que respuestas. A nosotros nos dicen, cuando nosotros pensamos, ¿cómo es que yo puedo alabar o agradarle al Señor? Cuando la respuesta es bastante simple, usted empiece alabando al Señor. Cuando decimos, pero Señor, ¿cómo hacemos esto? Gran pregunta, yo digo, y eso es el versículo 13 al 18. Porque después de que nos dicen que después de alabar al Señor, nosotros vemos razones para alabar al Señor. Y hay unas cuantas de estas que yo le quiero mencionar esta mañana, para que vea cómo puede aplicar estas mismas en su vida y usted puede vivir una vida que agrada al Señor. Vemos la primera razón para alabar al Señor en el versículo 3, en el que dice, alabad al Señor porque el Señor es bueno, cantad alabanzas a su nombre porque es agradable. Lo primero que los sacerdotes decían, tiene que uno alabar a la bondad del Señor. Nosotros nos dicen, tenemos que alabar al Señor porque Él es bueno. Esto no solamente hablamos del nombre del Señor, como que si su nombre es lindo y suena agradable. Su nombre nos regresa a la persona del Señor y su nombre está amarrado directamente al carácter del Señor del Antiguo Testamento, donde muchas veces y la mayoría de las veces el nombre de una persona estaba atado a cierta cualidad de ellos. Y aunque a veces veíamos que la gente hasta cambiaba su nombre de acuerdo a las circunstancias de su vida en el Antiguo Testamento. Y el nombre de Dios, sin en cambio, vemos su carácter, vemos la verdad de Él mismo. Así que nosotros alabamos el nombre del Señor, alabamos su carácter, alabamos sus atributos y su bondad. Usted para alabar al Señor es bueno para el mismo Dios. Y la Escritura es muy clara una y otra vez que el Señor se deleita en la gratitud y la alabanza de su gente. En el Antiguo Testamento, el agradecimiento se expresaba principalmente a través de sacrificios físicos de animales que se ofrecían con un corazón agradecido. Nosotros no ofrecemos, no sacrificamos animales hoy en día, gracias a Dios. Pero en ese momento esa alabanza se expresaba por medio de sacrificios. Ahora lo expresamos a través de palabras y canciones, y la alabanza de nuestros labios es el fruto de la obra transformadora del Espíritu Santo en nuestros corazones. Si nosotros vemos Hebreos 13 al 15,
nosotros vemos lo que dice el Nuevo Testamento. Por tanto, por medio de Jesús, ofrezcamos continuamente mediante el sacrificio alabanza de Dios. Es decir, mire, la gente que estaba leyendo esto, el libro de Hebreos, ellos conocían solamente el conocimiento del Antiguo Testamento. Para ellos un sacrificio era de un animal, pero en este momento están diciendo, no, tú tienes que alabar por medio de palabras. Aquí el autor de Hebreos le dice, no, el sacrificio es el fruto de los labios que confiesan su nombre. Así que mientras el Antiguo Testamento, Israel del Antiguo Testamento, se refería al sacrificio en una forma de animales, nosotros, la iglesia del Nuevo Testamento, viene y usa el sacrificio como la alabanza que viene de nuestros labios. Es algo que es agradable, algo que es bueno para nosotros y algo que es bueno para la gente que nos rodea. Yo espero que mientras decimos esta mañana y mientras nos reunimos como congregación, que nos sentamos motivados para la gente que está a nuestro alrededor cantando al Señor. Ahí mismo Calvino dijo, para los que nos rodean, recomienda mejor nuestra religión a todos los que la escuchan. Y si es bueno para nosotros, es bueno para la gente que nos rodea. Así que vemos nosotros, primero que nada, Israel, cómo fue llamada a reflexionar y alabar al Señor. Y hay otra razón en el versículo 4 en el que dice que el Señor escogió a Jacob y a Israel como su propia. Y Él ha dicho que ha elegido a Él por un amor que lo elige a Él. La nación de Israel ha sido llamada para alabar al Señor por el hecho de que ellos tenían una relación muy especial. Ninguna de las otras naciones era como ella, porque por el amor que la había elegido. En Deuteronomio 7:6 es un pasaje muy conocido en el que Jesús, el Dios le habla a Israel, porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Él viene a recordarles. No quiere decir que tú eras más especial o que tú eras más rico, pero este es mi propósito y esto es lo que yo he decidido. Y te he decidido amar en un modo muy especial, diferente al de todas las naciones que habitan la faz de la tierra. Y mientras nosotros continuamos desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, vemos lo mismo amor del Señor en Jesucristo aplicado a nosotros en ese Nuevo Testamento. En Efesios número 1 al 4, porque el Padre nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. El Señor nos prometió en la nación de Israel. Él dijo que más adelante Él demostraría lo que haría por su iglesia por medio de Jesucristo. Ese mismo amor que eligió en ese entonces, ese mismo Dios que los amó, entonces nos ama a nosotros también. Nosotros somos gente que recibe un amor especial y una gracia del Señor por medio de Jesucristo. Y tal como lo hizo Israel en esos días y ese estatus tan especial que tienen ellos en esta tierra, nosotros como la iglesia del Nuevo Testamento podemos regocijarnos en el estatus que nos da como ser los hijos elegidos de Dios y la iglesia elegida de Dios. No porque somos especiales, no porque somos especiales o somos más inteligentes o la gente nos quiere más que a otros. No, es por el propósito de Dios en nuestra vida. Y Dios dijo, cuando tú estabas buscando por cosas para alabarlo, mira este amor que te elige. Alaba lo que Él ha hecho por ti. Hazlo en tu propia vida. Cómo te ha apartado por salvación por medio de Jesucristo. Al darte redención, al darte una nueva vida y un nuevo. Tenemos que alabar al Señor por su amor, por su bondad, por el amor que nos eligió. Y en el versículo 5 al 7 nos dice que hay que agradecer por lo que ha hecho.
porque yo sé que el Señor es grande y que nuestro Señor está sobre todos los dioses. Todo cuanto el Señor quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en los abismos. Él hace subir las nubes desde los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia y saca el viento de sus depósitos. El versículo 5 al 7 nos está hablando de la tercera razón para alabar al Señor, que es su poder soberano sobre toda la creación. Él dice que el Señor hace lo que le place. Esta es una frase tan poderosa, no puede usarse para nadie más que ha caminado en esta tierra. Es nuestro Dios, que Él mismo tiene el poder de ejecutar y hacer lo que le plazca. Él no pregunta a nadie, no le consulta a nadie. Cuando Él habla del origen y de la ejecución de sus planes, nadie puede preguntarle a Él, nadie puede cuestionarlo a Él. Nadie puede cambiar sus planes o su propósito. Él no pregunta por el consejo de nadie, ni lo necesita. Y el autor decide explicar el poder del Señor como un fenómeno natural, desde los relámpagos y nubes. Y esto que Charles Spurgeon dijo: todo el mundo material está bajo la dirección y el control inmediato del Señor de todo. En todas partes el Señor obra todas las cosas y no hay poder que escape de su supremacía. Es bueno para nosotros que sea así. Una fuerza de bandidos que vaga por los dominios del Señor, desafiando su control, arrojaría miedo y temblor sobre todas las provincias de la providencia. Alabemos a Jehová por el Señor y la sabiduría con que gobierna las nubes, los relámpagos, los vientos y todos los demás agentes poderosos y misteriosos. Ya es que Dios es soberano y en control de absolutamente todo, o Él está en control de la nada. Aquí no hay nada en medio. Si es tan solo una gota de la lluvia que cae, pero que cae a la tierra sin que Él lo haya pedido, entonces Él no sería un Dios supremo. Esto nos enseña a nosotros cómo el Señor, que el Dios que nosotros adoramos, es el mismo que creó el mundo y todo lo que hay en él de acuerdo a su propósito y a sus deseos, y no hay nadie como Él. Usted ve, la doctrina de la soberanía del Señor declara que Dios hace todo lo que Él promete y todo lo que Él quiere, porque Él tiene la habilidad de hacer todo de acuerdo a su poder y voluntad. Esto incluye, como vimos en el Salmo 135, desde la creación de los animales y así como todos los aspectos de nuestra vida. En los Proverbios 16:9 dice: la mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Nosotros decimos y creemos que hacemos nuestros planes, que vivimos nuestra vida planeándolo, pero es el Señor que tiene la última palabra. Y cuando creemos en la soberanía del Señor y nosotros confiamos en eso, nosotros sabemos que contamos en su honor y gloria. Y eso es lo que dice Romanos 8:28, y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Y una vez más, cuando nosotros pasamos por tiempos difíciles, muchas veces nosotros nos preguntamos: ¿pero qué puedo hacer? ¿Cómo puedo pensar? ¿Qué haré? Nosotros deberíamos de siempre regresar a la alabanza del Señor y por el poder soberano que tiene. No solo sobre la creación, pero por todo lo que nos pasa en nuestras vidas y por agradecerle que Él está en control total de ellas, aunque a veces no lo entienda y a veces parece ser difícil, pero yo confío en ti. Yo veo por medio de tu palabra cómo puedo confiar en ti, porque puedo confiar en ti, y alabo que tú eres bueno y que te puedo conocer, incluso cuando a veces no lo pueda ver o entender inmediatamente. Así que cuando alabamos al Señor por su amor, por su bondad, por su soberanía, nosotros vemos una cuarta razón en el versículo 8,
en el que dice, Él fue el que, cuando dice, hirió a los primogénitos de Egipto, tanto al hombre como de animal, envió señales a prodigios en medio de Egipto. Hirió a muchas naciones y mató a reyes poderosos, a Sehón, rey de los amorreos, a Og, rey de Basán, y a todos los reinos de Canaán, y dio sus tierras en herencia a Israel su pueblo. Así que mientras nosotros alabamos y vemos cómo el Señor provee en medio de todo, vemos a este autor que regresa y empieza a encontrar diferentes escrituras, y usted va a ver en estos 4 versículos cómo liberó a Israel de Egipto, cómo los lleva a la tierra prometida. Usted ve las palabras que el Señor está hablando por medio de esto en Egipto y cómo regresan ellos a esta tierra. Está hablando del amor del Señor por su gente, por Israel. Las palabras que está usando, la destrucción de los primogénitos de Egipto, en el cual está hablando, les está diciendo cómo ellos eran gentes. En el Cántico de los Cantares, en el Mar Rojo, en Éxodos 15, 1, 21, no lo vamos a leer, pero yo le digo, regrese a leer Éxodos 15, 1 al 21, porque se refleja la actitud de alabanza de Israel a Dios por su liberación milagrosa. Se lee como una expansión de este pasaje. El rey Sehón y Og de Números 21, 21 al 35 están mencionados aquí específicamente, que fueron las naciones que fueron conquistadas por Israel. Estos fueron los primeros enemigos que ellos enfrentaron, y el Señor ayudó a Israel a conquistarlos y a liberarlos de estos 2 reyes, y solamente como una señal que dice, mira lo que yo puedo hacer. No solamente te saqué de Egipto para abandonarte, pero tú puedes confiar conmigo y mantener mi palabra, porque yo estoy a cargo. No solamente Dios les dio la tierra, sino también los preservó en ella y los ayudó en la tierra. Muchas veces, a pesar de eso, el Señor los ayudó. Usted ve en el Antiguo Testamento las tribus que salieron, ya fueron vencidas y no pudieron regresar. No, el Señor viene y preserva la tierra y se las da y los guarda. Usted ve, esto no solamente aplaca hacia una liberación ajena, porque el Señor liberó a ellos de Egipto, y Él viene aquí y Él les está enseñando cómo Él va a liberar algún día a la iglesia de sus santos del pecado y del poder de Satanás en su vida. Usted ve la liberación de Israel por parte de Dios. Nosotros vemos cómo se empieza a formar la venida de Jesús, cómo los salva del pecado, los salva del reino de Satanás y les promete una gloria futura. Y vemos lo que dijo Charles Spurgeon cuando él comentó. Dijo, los escogidos del Señor todavía tienen una herencia en la cual no podían ser, los escogidos todavía tienen una herencia de la cual nadie puede retenerlos. Se le aseguran bendiciones del pacto inestimable de valor, tanto cierto como Dios un pueblo, y su pueblo tendrá herencia. Para ellos viene un regalo, porque aún tiene que escuchar por ellos. A menudo sucede. A menudo sucede cuando matan un pecado, vencen una dificultad, se enriquecen con el botín, pero para ellos incluso los males obran para bien y las pruebas aseguran triunfos. Ningún enemigo prevalecerá de tal manera que realmente se perjudique, porque no encontrarán una herencia donde una vez más se les opusieron todos los reinos de Canaán. Gloria a Dios. Y mientras ellos están llamando a Israel a que alabe al Señor,
Él les está enseñando la herencia que les dio y los preservó y los cuidó y los liberó del pecado. Y al salir de ese pecado, al salir de esa vida y los traer una vida en la cual los va a rescatar y les promete la eternidad en donde ya no va a haber dificultades ni pecado ni enfermedades y ya no habrá nada más que va a estar en el gozo de estar en la presencia del Señor. Nosotros vemos la quinta razón en el versículo 13 y 14. Dice: en tu misericordia has guiado al pueblo que has redimido, con tu poder los has guiado a tu santa morada. La quinta razón por la que vemos aquí es de que Israel va a alabar al Señor. Tiene que ver con el cuidado y la compasión por su pueblo. Esto lo vemos en el versículo en el Antiguo Testamento. Y una vez más nosotros vemos cómo menciona su nombre. Y una vez más, no de acuerdo a su nombre, pero más bien el significado de su esencia. Para Israel, como la audiencia original para este salmo, tendrían que entender el honor y la gloria que se le gana cuando el Señor liberó a su pueblo de Israel, los trae a la tierra prometida y Él nunca los va a dejar morir. Al liberarlos a ellos de Egipto, y al conquistar la tierra prometida, Él pone su poder y gloria y majestuosidad enfrente de todos. En la era del Nuevo Testamento, el nombre del Señor se mantiene por medio de la iglesia, por medio de una comunidad que proclama su nombre, su excelencia por toda la eternidad. Y del mismo modo, la nación de Israel fue como un trofeo de la gracia en el Antiguo Testamento. Y esto es lo que se le ve a todas las naciones. Y hoy en día nosotros vemos que la iglesia universal y local es como un trofeo de la gracia del Señor, en el cual se pone a la vista de todos para que ellos dicen ahí en Efesios número 6, para alabar su gloria. El salmista está hablando ahí. Le está diciendo: Tú has enseñado, tú has corregido, no solamente que tú has cambiado, pero tú continuarás por hoy y por siempre en el futuro. Tú le vas a dar a Israel y a tu gente, les vas a dar esperanza en medio de dificultades. Y una vez vemos aquí como John Calvin dijo: cualquier desagrado de Dios, vea las palabras que él expresó acerca de Israel, acerca de su pecado en el Antiguo Testamento. La gente que lo escuchaba estaba conocedora de estas palabras. Cuando él dice: desagrado de Dios hacia su pueblo de Israel no es más que temporal, y vengarse de sus pecados se acuerda de la misericordia en medio de la ira. Y así es como él habla, con afecto. Así con nosotros vemos que por medio del Antiguo y Nuevo Testamento, Dios habla a ellos como un padre. Y cuando Él restaura a sus hijos que merecían haber sido desechados porque no pueden soportar que el fruto de su propio cuerpo sea arrancado de Él. Tal es el sentido del pasaje, que Dios tiene compasión por su pueblo porque son sus hijos, porque no estarían dispuestos a ser privados de ellos y quedarse sin hijos, que es complaciente con ellos como si fuera queridos por Él, y habiéndolos reconocido como su descendencia, los aprecia con un tierno amor. Y mientras nosotros pensamos en el Antiguo Testamento y su historia, nosotros nos damos cuenta cómo Él los ha sacado y los castigó por su pecado en contra de Dios. Y vemos también cómo Dios actúa como un padre compasivo con Israel, pero no solamente para ahí, porque si usted solamente lee eso, va a alabar al Señor por la bondad con Israel. Pero cuando usted tiene que ver todo el pasaje y se da cuenta cómo esto nos enseña y nos dirige hacia la cruz de Jesucristo, en el cual está llevando a la gente donde Él castigó a su propio Hijo por los pecados de ellos. Él vengó sus pecados castigando a su Hijo, reivindicó y mostró compasión por los que no lo merecían.
Y mientras el Antiguo Testamento, como nos enseña cómo ha castigado a las naciones por su pecado, los que regresaron después del exilio sabían esto muy bien. No les tenían que decir, pero vemos que en el versículo 14, cómo los lleva últimamente a la cruz de Jesucristo. En la cruz, el Señor demostró el acto de compasión como no lo merecían cuando Él se vengó. No en ellos, su venganza no fue sobre ellos, pero castigando a su propio Hijo. Se reivindicó y mostró compasión por los que no lo merecían. Asimismo, Él vino, los regresó a la tierra, asimismo restauró a su pueblo, a la gente del pueblo, de su pueblo prometido, al precio de la cruz de Jesús. En el Antiguo Testamento, aunque a Él los lleva a Israel, los mandó al exilio, después los trajo. Él en el Nuevo Testamento trae a su Hijo a la cruz para que la gente elegida nunca sufra el dolor de la cruz. Y Él sufrió el dolor de destruir el fruto del propio cuerpo de Jesús para salvar a su propia iglesia. Él usó a su propio Hijo para hacer paz con nosotros, para hacernos su gente, para hacernos su pueblo por medio de la muerte de su Hijo primogénito. Y así que nosotros vemos, conforme leemos el Antiguo Testamento, cómo el Señor es bueno, cómo el Señor los cuida. Nosotros vemos cómo nos recuerda todo lo que Él ha hecho por nosotros por medio de la cruz de Jesús. Y al sacrificar a su propio Hijo, al traernos y reconciliarnos y darnos la promesa de la vida eterna por siempre. Y nosotros encontramos una razón más por la que vamos a alabar al Señor en el versículo 15 al 18. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obras de manos de hombre. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Tampoco hay aliento en su boca. Los que los hacen serán semejantes a ellos y todos los que en ellos confían. Usted ve la última razón por la que tenemos que alabar al Señor es la superioridad como el único Dios verdadero. Usted ve el contraste que nosotros estamos viendo de las naciones paganas de ese tiempo. Solamente nos enseña a cómo vemos al único Dios verdadero, el cual es digno de alabanza y puede satisfacer a nuestros corazones. En el versículo 15 al 18 nos está enseñando la claridad y las palabras del Señor. Él nos enseña para alabar, para enaltecer su gloria. Usted ve, Él nos va a enseñar aquí, va a poner a los ídolos que son de piedra, de madera, de roca, y que ellos no son nada más que imágenes sin esperanza, vacías. Tendrán ojos, tendrán boca, tendrán narices, pero ellos no pueden oír, no pueden ver, no pueden hablar. Ellos no pueden tener vida. Son dioses falsos, y en cambio nuestro Dios, de ese Dios de Israel, es el único Dios que es verdadero, que una y otra vez nos ha enseñado la superioridad comparado con esas imágenes falsas, esos dioses falsos. Nosotros también vimos en el versículo 18 cómo nos da una advertencia: los que los hacen serán semejantes a ellos. Aunque usted posiblemente no sea una estatua, pero su vida espiritual será muerta como ellas. En el versículo 18, los que ellos lo hacen serán semejantes a ellos. Y en nuestra naturaleza pecaminosa, nosotros haremos ídolos para nosotros mismos. Nosotros los vemos en el versículo 1, 22 al 23, clamando ser sabios, se hicieron ignorantes, cambiaron la gloria del Dios inmortal por las imágenes que asemejaban al hombre mortal. Y entonces ellos hicieron estas imágenes del hombre como dioses. Estaban sordos, ciegos,
y estos que los hicieron se volverán tal y como ellos. Y una vez más, les estoy diciendo que estamos hablando a nosotros mismos hoy. Nosotros compartimos esta misma naturaleza pecadora de los del Antiguo Testamento. Nosotros tendemos a ser ídolos de cosas que queremos y hacemos ídolos. Posiblemente no estamos haciendo nosotros imágenes a las cuales nosotros hacemos ídolos de muchas otras cosas, tal como el resto. Pero como Jesús, y gracias a Él por su amor y su obra de gracia en nuestra vida, y como sus santos, Él viene y nos da vida, y nosotros podemos ver y tenemos la libertad de alabar al Dios que es verdadero y que realmente amamos, y nosotros venimos a experimentar como la primera vez el Espíritu de Jesús, como el Dios verdadero, el único que puede traer satisfacción verdadera. Y nosotros queremos desesperadamente como cristianos evitar regresar y encontrar satisfacción en cualquier otra cosa que no fuera nuestro Dios por medio de salvación y fe en Él. En el versículo 19 al 21, conforme venimos al final de esto, vemos la última llamada de alabanza. Dice, oh casa de Israel, bendecida al Señor. Oh casa de Aarón, bendecida al Señor. Oh casa de Levi, bendecida al Señor. Los que teméis al Señor, bendecida al Señor. Bendito sea Sión, sea el Señor, quien mora en Jerusalén. Aleluya. La conexión de aquí y la conclusión de este momento es donde nosotros estamos viendo cómo Él está sobre todos los ídolos de ese tiempo. Y este es el mensaje de este salmo en el versículo 21, donde específicamente expresa que ahí está donde la manifestación de Dios en su gente es totalmente obvia. Él dice, vamos a alabar al Señor que mora en Jerusalén. La presencia de Dios con su pueblo hoy no está en un lugar físico, sino más bien Él mora en su pueblo a través de la presencia de su Espíritu Santo. Nosotros los vemos por todo el Espíritu Santo. Nosotros en Juan 14:16, y yo rogaré al Padre y os dará un consolador para que esté con vosotros por siempre. En Romanos 8, de 9 a 11, en Corintios 3:16, 6 al 19, habla como la gente del Señor, como el templo donde Él habitará, tanto como grupo como individuales. Y nosotros venimos aquí alabando al Señor y entendemos que la presencia del Señor no está manifestada solamente en la ciudad de Jerusalén, pero hoy está manifestada en su gente, en nosotros. Mientras nos reunimos, mientras venimos en este templo, en esta iglesia, en esta congregación, con el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros como individuos redimidos. Y venimos y agradecemos al Señor por lo que ha hecho y lo alabamos por lo que hace en nuestra vida. Así como venimos nosotros al final de este gran pasaje del Salmo 135, ¿cómo aplica esto en nuestra vida? Cuando uno lo piensa, ¿cómo vivimos nosotros en esta vida? Para nosotros los que estamos aquí esta mañana, que conocemos a Jesús y conocemos a Dios, cuando atravesamos dificultades, nosotros a veces no podemos saber cómo vamos a atravesar y salir triunfantes de esa situación. ¿Cómo puedo yo seguir adelante? Porque mis situaciones, aunque a veces no las creamos nosotros, simplemente son dificultades que el Señor ha puesto en nuestra vida. Y la gente dice, ¿cómo se puede sentir espiritualmente exhausto? Muchas veces parece que la gente no puede ni entender ni reflejar cómo oro, cómo puedo salir aquí, cómo puedo venir a la dirección correcta. No estoy segura cómo salir. Y cuando uno se siente así, el primer lugar donde puede estar uno para regresar a un buen lugar es regresar a este Salmo 135, agradecer al Señor por su bondad, agradecerlo por su amor, agradecerlo por su poder soberano en nuestras vidas y por su poder sobre toda la creación. Gracias por liberarnos, tanto nosotros como ustedes.
Gracias por liberarnos del poder de Satanás, danos la libertad. Por algún día estaremos en su reino, por su compasión, incluso durante los tiempos difíciles. Agradecémosle por el regalo que nos has dado, porque Él solo así nos puede satisfacer como nadie más en este mundo. Y nosotros diligentemente lo buscamos. Como creyentes tenemos muchas razones para agradecer al Señor. Incluso cuando tenemos dificultades y a veces tenemos más preguntas que respuestas, alabando al Señor por todo. Tomemos refugio en lo que Él ha hecho en nuestra vida y en nuestro corazón cuando empezamos a ofrecerle alabanza genuina a Él y por todo lo que Él hace en nuestras vidas y por todo lo que es Él. Para los que están aquí esta mañana o que están viendo y que no conocen a Jesús, la gente que es no creyente, yo le diría que usted puede ser tan solo una persona como los paganos que son idólatras. Su deseo y su amor por otras cosas son más grandes que su amor por su Creador. Y así que ha creado ídolos en su propio corazón y está perdido en su pecado. Está ciego. Pero usted no tiene que vivir así en esa situación, entre esa ceguera, porque el Señor promete que si nosotros nos va a rescatar de esta ceguera, si nosotros venimos a la cruz de Jesús, nos arrepentimos y con fe nosotros, dice, venid a mí todos los que están cansados y yo les daré descanso. Vengan a los pies de la cruz, pregunten por perdón de sus pecados y usted la recibirá. Y Él le dará una vida, Él le dará descanso, Él le dará todo lo que es Él por medio de Jesucristo. Y usted conocerá el perdón y la paz. Así que yo lo motivo a que venga aquí, que conozca el perdón de Jesús y pídale y pida que lo renueve. Usted va a conocer lo que es ser perdonado, tener la esperanza de la vida eterna en Jesucristo. Oremos. Padre, muchísimas gracias por el tiempo que hemos compartido para hablar esta mañana, de alabar tu nombre. Gracias por tu amor, por tu bondad. Nosotros venimos aquí, Padre, a agradecerte por el amor y la bondad que nos has dado. Te agradecemos porque tú nos has traído, que nos des un corazón que está agradecido y que nos vayas convirtiendo más y más como tu Hijo. Y te pido por cualquier persona que está aquí esta mañana y que no te conoce, Padre, haz su obra en tu corazón para que quites esa ceguera, para que tú les puedas dar esa convicción por su pecado y su necesidad del perdón, y que ellos lo busquen por medio de Jesucristo. Padre, te amamos, confiamos en ti y oramos todo esto en nombre de Jesucristo. Amén. Gracias por estar aquí. Pueden partir.